Mi esposo falleció y mi hijo heredó la casa y 5 millones de euros. A mí solo me quedó una cabaña vieja. Mi nuera me gritó: «Vete a esa cabaña, suegra inútil». Días después, lo que encontré en la cabaña la dejó en shock. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Teresa y tengo 60 años. Durante 35 años pensé que conocía a mi familia. Pensé que el amor y la lealtad significaban algo hasta el día en que mi esposo murió y descubrí cuán equivocada había estado. La lectura del testamento fue en la oficina del abogado Javier Mendoza, un hombre elegante de mediana edad que ajustaba constantemente sus gafas mientras revisaba los documentos. Yo estaba sentada en una silla de cuero negro, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, tratando de controlar los nervios que me consumían por dentro. Mi hijo Miguel estaba a mi derecha, vestido con un traje gris oscuro que lucía más caro de lo habitual. Su esposa Lucía se encontraba a su lado, con un vestido negro ceñido que realzaba su figura delgada y una expresión que no lograba descifrar completamente. Sus posturas eran rígidas, expectantes, como si estuvieran esperando algo específico. «Bien», comenzó el abogado Mendoza, aclarándose la garganta y ajustándose las gafas una vez más. «Procederé con la lectura de los últimos deseos de Andrés Morales Vega». Mi corazón latía tan fuerte que temía que todos en la habitación pudieran escucharlo. Andrés y yo habíamos estado casados durante 38 años. Habíamos trabajado juntos para construir una vida, una casa, un futuro sólido. Naturalmente asumí que todo se dividiría equitativamente, o que tal vez la mayor parte sería para mí, considerando que Miguel ya tenía una carrera establecida como ingeniero y un buen salario. El abogado continuó: «En cuanto a la residencia principal ubicada en la calle Esperanza número 47, junto con todas sus pertenencias, muebles y objetos de valor, así como la suma de 5 millones de euros depositados en diversas cuentas bancarias, todo ello quedará en propiedad de Miguel Morales Ruiz, mi hijo». Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. 5 millones de euros. La casa donde había vivido durante más de 3 décadas. Todo para Miguel. Pero seguramente habría algo para mí, pensé, aferrándome a un hilo de esperanza. Para Teresa Ruiz Navarro, mi esposa, continuó Mendoza, y mi corazón se aceleró momentáneamente. Lego la propiedad rural conocida como La Cabaña de los Pinos, ubicada en las afueras del pueblo, junto con el terreno circundante de aproximadamente 2 hectáreas. La cabaña, esa vieja construcción de madera que había pertenecido a mi familia desde hace décadas, abandonada desde que mis abuelos murieron hace más de 20 años. Una estructura deteriorada sin electricidad adecuada ni agua corriente, rodeada de maleza y prácticamente inhabitable. Eso era todo lo que mi esposo me había dejado después de 38 años de matrimonio. Miguel no mostró sorpresa alguna. De hecho, noté una ligera sonrisa en sus labios que me heló la sangre. Lucía tampoco parecía sorprendida. Más bien, su expresión era de satisfacción contenida. Era como si ya supieran el contenido del testamento. «¿Hay algo más?», pregunté con voz temblorosa, esperando contra toda esperanza que hubiera algún error, alguna cláusula adicional que hubiera pasado por alto. El abogado Mendoza revisó los documentos una vez más y negó con la cabeza. «Eso es todo, señora Morales. El testamento es claro y está debidamente certificado». La habitación se sumió en un silencio incómodo. Miguel finalmente habló. «Bueno, madre, supongo que tendrás que mudarte pronto. Lucía y yo tenemos planes para la casa». «¿Planes?», logré articular, sintiendo cómo mi mundo se desplomaba a mi alrededor. «Sí», intervino Lucía con una sonrisa fría. «Queremos renovar completamente, cambiar la decoración, modernizar los espacios. Será como empezar de nuevo, ¿verdad, mi amor?». Le dirigió a Miguel una mirada cómplice que me atravesó como una daga. «Pero yo vivo ahí», susurré,
sintiendo las lágrimas acumulándose en mis ojos. «Es mi hogar. Era tu hogar», corrigió Miguel con una dureza en su voz que nunca había escuchado antes. «Ahora es mío. El testamento es claro, ¿no es así, abogado?» Javier Mendoza asintió incómodamente. «Efectivamente, según los documentos legales, la propiedad ahora pertenece al señor Miguel Morales». Lucía se levantó elegantemente y se acercó a mí. «No te preocupes, Teresa. Tienes tu cabañita. Será pintoresco, como volver a la naturaleza». Su tono era condescendiente, casi burlón. «Necesito tiempo para procesar todo esto», dije, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. «Por supuesto», respondió Miguel, pero su tono era impaciente. «Te damos una semana para empacar tus cosas personales. Solo lo esencial, claro está. Los muebles y electrodomésticos se quedan. Una semana. Una semana para desmantelar una vida entera». Salí de esa oficina en estado de shock, con las piernas temblorosas y el corazón destrozado. En el estacionamiento, escuché a Lucía susurrarle algo a Miguel, seguido de una risa que me sonó cruel y calculada. No pude evitar escuchar cuando ella dijo: «Por fin nos deshicimos del problema. Esa cabaña está tan lejos que prácticamente será como si no existiera». Esas palabras se clavaron en mi alma como cuchillos afilados. ¿Problema? ¿Yo era un problema para mi propio hijo? Los días siguientes pasaron como una pesadilla borrosa. Regresé a la que había sido mi hogar durante décadas, pero ahora se sentía extraña, ajena, como si ya no me perteneciera. Cada habitación me gritaba recuerdos. La cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia. La sala donde habíamos visto películas juntos. El dormitorio donde Andrés y yo habíamos compartido tantos momentos íntimos. Miguel llegó al tercer día con cajas de cartón usadas que había conseguido de algún almacén. Las dejó caer en el suelo de la entrada con un ruido seco que resonó por toda la casa. «Aquí tienes», dijo sin mirarme a los ojos, «para que empaques lo que necesites. Recuerda, solo lo personal». «Miguel», intenté acercarme a él. «Podemos hablar de esto. Seguramente hay una solución. Podríamos vivir juntos. La casa es lo suficientemente grande». Él retrocedió como si mis palabras lo quemaran. «Madre, ya está decidido. Lucía no se siente cómoda con la idea de convivir contigo. Dice que necesitamos nuestro espacio como pareja». «¿Y desde cuándo las decisiones familiares las toma Lucía?», pregunté, sintiendo un destello de la furia que se acumulaba en mi pecho. La expresión de Miguel se endureció. «Desde que es mi esposa, y respeto sus sentimientos. Además», hizo una pausa, mirándome con una frialdad que me estremeció, «tal vez sea mejor así. Últimamente te he notado diferente, más olvidadiza, más confundida. Quizás vivir sola te haga bien». «¿Olvidadiza? ¿Confundida?». Sus palabras me golpearon como bofetadas. Yo estaba perfectamente lúcida, solo atravesando el duelo por la pérdida de mi esposo. Pero Miguel lo estaba tergiversando, pintándome como una anciana senil que necesitaba ser apartada. Esa misma tarde, mientras empacaba mis fotografías familiares, escuché voces en la planta baja. Miguel había traído a Lucía y a algunos de sus amigos para mostrarles la casa. Los oí reírse y hacer comentarios sobre los cambios que planeaban implementar. «Esta sala será perfecta para nuestras fiestas», decía Lucía con entusiasmo. «Y podemos tirar esa pared para hacer el espacio más moderno». «¿Y qué haremos con todas estas fotos familiares tan anticuadas?», preguntó una voz femenina que no reconocí. «Oh, esas van directamente a la basura», respondió Lucía con desdén. «Queremos empezar de cero, sin recordatorios del pasado. Mis fotos, los recuerdos de toda una vida, mi boda con Andrés, los primeros pasos de Miguel, las vacaciones familiares, los cumpleaños, las navidades. Todo iba a ser desechado como si nunca hubiera existido». Bajé las escaleras con una caja de mis pertenencias más preciadas.
Lucía estaba en la sala con 2 mujeres jóvenes, elegantemente vestidas, señalando diferentes áreas mientras discutían planes de remodelación. «Ah, Teresa», dijo Lucía cuando me vio, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Justo estábamos hablando de ti. Les contaba a mis amigas sobre tu nueva aventura en el campo. ¿No es emocionante?» Sus amigas me miraron con una mezcla de lástima y curiosidad, como si fuera un animal en exhibición. «La cabaña necesitará mucho trabajo», logré decir, tratando de mantener mi dignidad. «Oh, estoy segura de que te las arreglarás», respondió Lucía con condescendencia. «Después de todo, la gente de tu generación está acostumbrada a vivir con menos comodidades, ¿verdad?» Al día siguiente, Miguel contrató una camioneta para trasladar mis pertenencias. El conductor, un hombre mayor llamado Ramón, me ayudó a cargar mis cajas con gentileza y respeto, algo que no había recibido de mi propia familia en días. «¿Estás segura de que quiere ir a ese lugar, señora?», me preguntó Ramón mientras conducíamos por el camino serpenteante que llevaba a la cabaña. «Hace años que nadie vive por ahí. Dicen que el lugar está bastante deteriorado. No tengo opción», respondí con voz quebrada. Cuando llegamos, mi corazón se hundió aún más. La cabaña lucía peor de lo que recordaba. La pintura se descascarillaba. Varias ventanas tenían tablones de madera clavados en lugar de cristales, y la maleza había crecido tanto que casi ocultaba la estructura. El techo de tejas tenía evidentes goteras, y la puerta principal colgaba torcida de sus goznes. Ramón me ayudó a descargar mis pertenencias y se ofreció a quedarse para ayudarme a instalarme. Pero le dije que estaría bien. No quería que nadie más fuera testigo de mi humillación. Cuando su camioneta desapareció por el sendero polvoriento, me quedé sola frente a lo que ahora sería mi hogar. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el viento que silbaba entre los árboles y el crujido ocasional de la madera vieja. Entré a la cabaña con mi primera caja. El interior olía a humedad y abandono. Las paredes de madera estaban manchadas por la humedad y pude ver telarañas en cada rincón. No había electricidad funcional, solo algunos cables antiguos que colgaban peligrosamente del techo. El agua corriente era inexistente. Tendría que usar el viejo pozo que mis abuelos habían excavado décadas atrás. Pasé la primera noche en el suelo, sobre un colchón inflable que había comprado de camino. Cada ruido me sobresaltaba. Cada crujido de la madera me hacía imaginar que la estructura se vendría abajo sobre mí. Era finales de septiembre de 2023 y las noches ya comenzaban a ser frías. Sin calefacción adecuada, me acurruqué bajo todas las mantas que había podido empacar. Al segundo día, intenté llamar a Miguel para contarle sobre las condiciones deplorables del lugar, esperando que tal vez reconsiderara su decisión. Pero mi llamada fue directa al buzón de voz. Lo intenté varias veces a lo largo de la semana, pero nunca respondió. Fue Lucía quien finalmente me devolvió la llamada. «Teresa, Miguel está muy ocupado con el trabajo y los preparativos para la renovación. Me pidió que te dijera que dejes de llamar tan seguido. Está empezando a preocuparse por tu estado mental». «¿Mi estado mental?», repetí, incrédula. «Sí, esas llamadas constantes, esa obsesión con volver a la casa. No es normal, Teresa. Miguel piensa que tal vez deberías considerar hablar con alguien profesional». La conversación terminó abruptamente cuando Lucía colgó, dejándome con el teléfono en la mano y lágrimas de frustración corriendo por mis mejillas. Durante esos primeros días, sobreviví a base de conservas y agua del pozo que tenía que hervir en una pequeña estufa de camping que había comprado. Las noches eran las peores. La soledad se sentía como una entidad viva que me rodeaba, susurrándome que tal vez Miguel tenía razón. Tal vez yo sí estaba perdiendo la cordura. Pero había algo más, algo en esa cabaña que no podía identificar. A veces, mientras organizaba mis escasas pertenencias, tenía la sensación de que faltaba algo, como si hubiera secretos escondidos entre esas paredes deterioradas que mis abuelos habían guardado celosamente. Una tarde, mientras barría el polvo acumulado de décadas,
Noté que algunas de las tablas del suelo sonaban huecas bajo mis pies. Al principio no le di importancia, pero la curiosidad comenzó a crecer dentro de mí como una semilla que despertaba después de un largo invierno. La curiosidad que había estado creciendo en mi interior durante días se volvió irresistible aquella mañana gris de octubre. Armada con un destornillador oxidado que había encontrado entre las pocas herramientas de mis abuelos, decidí investigar por qué ciertas secciones del suelo sonaban huecas cuando caminaba sobre ellas. Comencé por el pasillo central, donde el sonido era más pronunciado. Con paciencia y delicadeza, fui retirando las tablas de madera carcomidas una por una. El trabajo era agotador para alguien de mi edad, pero algo me impulsaba a continuar. Una corazonada que no podía ignorar. Después de una hora de labor, apareció ante mis ojos algo que jamás habría imaginado. Un compartimento secreto, excavado directamente en la tierra, cubierto por una tapa de madera artesanal con bisagras de hierro forjado, que, aunque oxidadas, aún funcionaban. El corazón me latía con tal fuerza que temía desmayarme allí mismo. Con manos temblorosas, levanté la pesada tapa. En el interior del escondite reposaba una caja metálica de considerable tamaño, sellada con un candado macizo que había resistido décadas de humedad y abandono. La superficie de la caja estaba cubierta por una gruesa capa de polvo, pero aún se podían distinguir grabados decorativos en sus laterales. Dediqué el resto del día a limpiar cuidadosamente la caja, utilizando trapos húmedos y un cepillo suave que había encontrado en la cocina. Mientras trabajaba, no podía dejar de preguntarme qué habían considerado mis abuelos lo suficientemente valioso como para ocultarlo de esa manera tan elaborada. El problema del candado parecía insuperable, hasta que recordé el viejo llavero de plata que Andrés me había regalado en nuestro 10º aniversario. Siempre había creído que las llaves eran meramente decorativas, recuerdos sin función práctica. Con renovada esperanza busqué entre mis pertenencias hasta encontrarlo. Una por una, probé cada llave del manojo. La tercera encajó perfectamente en el mecanismo del candado. El clic metálico que resonó en el silencio de la cabaña me pareció el sonido más hermoso que había escuchado en semanas. Al abrir la caja, me encontré con un tesoro documental que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad. Decenas de documentos cuidadosamente organizados en carpetas amarillentas por el tiempo, mapas detallados de la propiedad, contratos notariales y certificados oficiales con sellos gubernamentales. El documento más revelador era un acta de compra fechada el 15 de marzo de 1960, firmada por mis abuelos maternos, Emilio y Esperanza Navarro. En él se detallaba la adquisición no solo de la cabaña, sino de 50 hectáreas de terreno circundante, incluyendo los derechos de explotación mineral de toda la zona. Había también un mapa topográfico profesional, donde aparecían marcadas varias áreas con anotaciones técnicas que mencionaban depósitos minerales confirmados y estimación de valor comercial. Los números que aparecían en esas anotaciones me dejaron sin aliento. Hablaban de millones de euros en recursos naturales. Un informe geológico de 1962, realizado por una empresa especializada de Madrid, confirmaba la presencia de minerales valiosos en el subsuelo de la propiedad. Según el documento, se trataba de depósitos de cuarzo y otros minerales semipreciosos, cuya extracción podría generar beneficios extraordinarios. Pero lo que más me impactó fue encontrar una carta manuscrita de mi abuelo Emilio, dirigida a sus descendientes. En ella explicaba que había invertido todos sus ahorros en comprar esa tierra después de recibir información confidencial sobre su potencial minero. Su intención era asegurar el futuro económico de la familia, pero la muerte prematura de ambos abuelos había llevado este secreto a la tumba. La carta concluía con una advertencia. Solo revelen este secreto cuando la familia enfrente verdaderas dificultades, cuando el amor y la lealtad hayan sido puestos a prueba. Que sea el último recurso para quienes demuestren merecer esta herencia. Con documentos en mano, me dirigí al pueblo para consultar con expertos. Don Alberto Ruiz,
Un geólogo retirado que conocía bien la zona confirmó mis sospechas después de examinar los papeles. La propiedad contenía uno de los yacimientos de cuarzo más importantes de la región, cuyo valor actual se estimaba entre 8 y 12 millones de euros. «Señora Teresa», me dijo con admiración, «sus abuelos fueron muy astutos. Compraron esto cuando nadie conocía su verdadero valor. Hoy día, esta tierra vale una fortuna». Regresé a la cabaña con una sensación completamente nueva corriendo por mis venas. Ya no era la anciana abandonada y despreciada por su propia familia. Era la propietaria legítima de una riqueza que superaba con creces la herencia que Miguel había recibido. Durante los días siguientes, contacté discretamente con empresas especializadas en la compra de derechos minerales. Las ofertas que recibí me confirmaron lo que ya sospechaba. Mi cabaña aparentemente inútil se asentaba sobre una mina de oro, literalmente. Mientras tanto, mantuve mi rutina habitual, viviendo modestamente y sin despertar sospechas. Pero por dentro, una transformación profunda había comenzado. El dolor y la humillación que había sentido se convertían gradualmente en una fuerza poderosa y calculada. Cada noche, mientras revisaba los documentos a la luz de una vela, planificaba mi siguiente movimiento. No se trataba de venganza ciega, sino de justicia estratégica. Miguel y Lucía habían mostrado su verdadero carácter, y ahora yo tenía las herramientas para responder adecuadamente. La ironía de la situación no se me escapaba. Ellos creían haber ganado todo, cuando en realidad yo poseía el verdadero tesoro familiar. Pronto descubrirían que habían subestimado gravemente a la pobre anciana que habían desterrado a una cabaña inútil. Mi metamorfosis había comenzado, y esta vez yo tenía todas las cartas ganadoras en mis manos. Una vez en posesión de esos documentos, y con la confirmación de los expertos, supe que necesitaba asesoramiento legal para proteger mi nueva fortuna y diseñar una estrategia sólida. Contacté a Javier Mendoza, un abogado conocido en la región por su profesionalismo y discreción. Su oficina era un espacio sobrio, con estanterías llenas de libros jurídicos y diplomas enmarcados en las paredes. Javier me recibió con una sonrisa amable, aunque percibí una mezcla de respeto y curiosidad en su mirada cuando le expuse toda la situación. «Teresa, lo que has descubierto es realmente extraordinario», dijo mientras examinaba los papeles. «Pero también es delicado. Estas propiedades y derechos mineros no solo tienen valor económico, sino que pueden despertar intereses y conflictos familiares muy fuertes. Estoy preparada para enfrentar lo que sea necesario», respondí con firmeza. «No permitiré que me arrebaten lo que es legítimamente mío». Javier comenzó a detallar los aspectos legales que debía considerar. Los contratos de compra originales, la inscripción en el registro de la propiedad, la titularidad de los derechos minerales y, por supuesto, las implicaciones del testamento de Andrés. Me explicó que aunque oficial y legalmente Miguel había heredado la casa y la mayor parte de la fortuna de mi esposo, los terrenos y derechos minerales pertenecían a mi familia materna y, por tanto, eran mi patrimonio personal e independiente. «Este es un punto clave», aseguró, «porque significa que, a pesar de la frustración y humillación que has sufrido, tienes una base legal sólida para reclamar y proteger estos bienes. Durante varias semanas, trabajamos juntos para organizar toda la documentación, incluir copias certificadas de los registros originales y preparar una carpeta detallada que explicaba el valor y el estatus legal de los derechos que poseía. Además, Javier sugirió mantener esta información en secreto por el momento, para evitar que Miguel y Lucía intentaran interferir o aprovecharse antes de que yo estuviera lista para actuar. «Es mejor que ellos piensen que simplemente tienes una cabaña vieja», dijo con una sonrisa cómplice. «Cuando descubran lo que realmente posees, ya será demasiado tarde para ellos». Tomamos contacto con empresas especializadas en explotación minera y agentes inmobiliarios capaces de valorar con precisión estos activos.
Según los informes preliminares, el mercado estaba en alza y el valor estimado superaba fácilmente los 10 millones de euros. Pero además de la asesoría legal, Javier me ofreció algo que había estado buscando sin saberlo. Un aliado de confianza que me ayudaría a tomar decisiones estratégicas sin dejarme llevar por la ira o el dolor. En una situación como esta, la paciencia y la discreción son tus mejores armas. Me recordó una tarde mientras revisábamos un contrato. No es solo cuestión de tener la razón, sino de ganar la batalla sin exponer todas tus cartas. Mientras tanto, yo seguía viviendo en la modesta cabaña, perfeccionando la apariencia de dignidad y resistencia. Cada visita de Javier me hacía sentir protegida y empoderada, como si lentamente empezara a recuperar el control de mi vida y de mi historia. El cambio era silencioso, invisible para quienes me rodeaban, pero profundo en mi interior. Sabía que Miguel y Lucía aún celebraban una victoria temporal, sin imaginar que su mundo estaba a punto de tambalearse. Y así, con una nueva fuerza, y con mi justicia urdiéndose en la sombra, me preparaba para el próximo capítulo de esta saga familiar que amenaza con transformar para siempre nuestras vidas. Los días en la cabaña continuaban siendo duros, pero ya no eran días de derrota, sino de fortalecimiento. Cada mañana me levantaba con una renovada determinación. La rutina de limpiar, ordenar y cuidar la propiedad me brindaba paz interior, a pesar de las carencias materiales. Javier y yo establecimos un plan meticuloso. Además de proteger los documentos, comenzamos a investigar toda la genealogía familiar para reforzar la titularidad, en especial la línea materna. Contactamos a personas que podrían tener información valiosa y buscábamos testimonios que confirmaran la historia de la compra de los terrenos. En el pueblo, algunas caras conocidas me miraban con mezcla de compasión y curiosidad. Había rumores de que la exmujer de Andrés vivía ahora sola en una cabaña, destituida de sus privilegios, pero ninguno conocía la verdad completa. Mientras tanto, Miguel y Lucía seguían con sus planes en la ciudad. A través de contactos discretos, Javier se aseguró de que no tuvieran acceso a mis nuevos documentos ni a la información adquirida. La discreción era crucial. Cualquier movimiento en falso podía alertarlos. Una tarde lluviosa, Javier me visitó para discutir un asunto delicado. La posibilidad de que Miguel intentara impugnar la validez de la documentación o incluso la existencia de derechos mineros. Me preparó para una posible batalla legal que podría ser complicada, larga y desgastante. Sin embargo, Javier me aseguró: «Teresa, tienes todo a tu favor. La herencia materna es clara y los documentos están en orden. No estás sola en esto». Con cada encuentro, sentía cómo se disolvían mis miedos y se transformaban en confianza plena. El tiempo y la información eran mis aliados. No había prisa, solo estrategia. Mientras tanto, en la cabaña, exploraba antiguos cajones y trincheras, buscando entre polvo y telarañas cualquier otro indicio, llaves olvidadas o papeles rezagados. Cada pequeño descubrimiento era una pieza más del rompecabezas. Ese era mi mundo ahora. Un contraste entre la tranquilidad del campo y el caos que comenzaba a gestarse con el regreso inminente de la verdad a nuestras vidas. Los caminos de la justicia y la paciencia muchas veces se cruzan con la incertidumbre y el desgaste emocional. Había días en los que las dudas me asaltaban, preguntándome si todo valdría la pena o si la familia realmente cambiaría alguna vez. Pero luego recordaba los gritos de Lucía, el desprecio en la mirada de Miguel y la soledad de aquella primera noche en la cabaña. Fue ese recuerdo el que me impulsaba a seguir firme y segura de mis pasos. Además, la relación con Javier se había convertido en algo más que profesional. Era un ancla en medio de la tormenta, un consejero que con prudencia y sabiduría me guiaba hacia el futuro que merecía. Cada documento revisado, cada llamada a expertos, cada paso legal me acercaba a restaurar no solo mi patrimonio, sino mi dignidad y el respeto que durante demasiado tiempo había sido negado.
La cabaña, antes símbolo de abandono, se estaba convirtiendo en el centro de mi renacimiento. La fuerza de mis raíces familiares, el valor de lo que mis ancestros habían construido, me daban la valentía necesaria para enfrentar cualquier obstáculo. Dicen que en las guerras familiares no hay vencedores verdaderos, pero yo estaba decidida a demostrar que la justicia y la fortaleza pueden prevalecer incluso en medio del dolor. Era solo cuestión de tiempo para que las piezas encajaran y la verdad saliera a la luz, mostrando a todos quién realmente era la heredera legítima de ese tesoro. Con los documentos legalmente organizados y con la asesoría constante de Javier, emprendí la siguiente fase de mi plan: proteger y rentabilizar los derechos minerales que por décadas habían estado olvidados y en segundo plano. El primer paso fue contactar minoristas y empresas especializadas en la extracción de minerales. Las respuestas fueron rápidas y, en algunos casos, sorprendentes. Había un creciente interés debido a la calidad y la cantidad de las reservas descubiertas en la declaración geológica. Antes de avanzar, revisé cuidadosamente las condiciones de cada oferta con Javier para asegurar que ninguna amenaza pudiera surgir desde el punto legal o financiero. La protección de mis intereses era el centro de mis preocupaciones. En esos meses, mantuve mi vida externa en una discreta modestia, evitando cualquier indicio de mejora financiera. La cabaña seguía siendo mi refugio, y mis rutinas, aunque extenuantes, me mantenían firme y conectada con mis raíces. Mientras tanto, en la ciudad, Miguel y Lucía continuaban su despilfarro sin freno. Lucía organizaba reuniones sociales exclusivas con sus amigas, y Miguel invertía en coches lujosos y reformas ostensibles que drenaban la caja familiar a un ritmo alarmante. En poco más de 6 meses, las deudas comenzaron a acumularse. Pronto sumaron cientos de miles de euros. El estilo de vida que tanto anhelaban revelaba su fragilidad al no estar construido sobre bases sólidas. Los contactos que Javier había establecido sirvieron además para mantener vigilados los movimientos de Miguel. Cualquier intento de interferencia en mis bienes sería detectado y enfrentado inmediatamente. Mientras mi patrimonio crecía silenciosamente, yo seguía escondiendo mi riqueza del mundo, cuidando meticulosamente la imagen de la viuda humilde y derrotada. Esta dualidad me ofrecía una ventaja estratégica fundamental para la batalla que se avecinaba. Al cabo de un año, tras varias negociaciones, concreté la venta parcial de los derechos minerales con una empresa líder del sector. La suma que recibí superó los 10 millones de euros, una cifra que cambiaba radicalmente mi situación económica. Con esta nueva fortuna en mis manos, no empecé a vivir lujosamente ni a presumir. Por el contrario, opté por administrar prudentemente mis recursos y mantener la calma, mientras preparaba los siguientes pasos para recuperar completamente mi dignidad y control. Poco tiempo después, comenzaron a llegar las primeras noticias indirectas sobre la crisis financiera que Miguel y Lucía enfrentaban. Las voces entre mutuales conocidos y amigos comunes alcanzaron mis oídos, y aunque no me alegraba de su desgracia, reconocí que estaban cosechando lo que sembraron. La ironía no se me escapaba. Aquellos que me habían desterrado y humillado vivían ahora la precariedad, mientras yo transformaba lo que parecía una ruina en un verdadero poder. Pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El reconocimiento público de mi situación y la exposición de la verdad debían ser manejados con suma prudencia. Mi victoria sería completa cuando no solo mis bienes fueran reconocidos, sino que mi dignidad y respeto fueran restaurados. Cada día reforzaba mi convicción y mi estrategia. No sentía deseo de venganza ciega, sino la justicia calculada y ponderada que nació de la paciencia, la inteligencia y la experiencia. El mundo desconocía por completo la transformación que estaba ocurriendo en aquella vieja cabaña, donde una mujer determinada estaba tejiendo silenciosamente su retorno triunfal y definitivo. La cabaña, lejos de ser un lugar de exilio, se había convertido en mi santuario y centro de reflexión. A través de sus ventanas rotas y sus paredes desgastadas,
Veía un mundo que parecía detenerse, pero en mi interior, la revolución era constante. Los sonidos del bosque, el crujir de la madera y el aroma de la tierra mojada eran parte de una sinfonía que acompañaba mi proceso de renacer. Recordaba cada momento vivido en la vieja casa con Andrés y sentía que su legado me daba fuerza para continuar. De vez en cuando leía la carta que mi abuelo me había dejado junto a los documentos, donde me pedía paciencia y sabiduría, valores que comprendí más profundamente con cada paso dado. Con el paso del tiempo, me propuse no solo proteger mi patrimonio, sino también reconstruir mi vida desde la humildad y la dignidad, lejos del ruido y las falsas apariencias de la sociedad que me había rechazado. El futuro era incierto, pero estaba preparada para enfrentarlo con los ojos abiertos y la mente clara. Sabía que cada instante en aquella cabaña era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo para reclamar lo que era mío por derecho y para sanar las heridas del pasado. El silencio de la cabaña se convirtió en el testigo mudo de mi transformación. Cada libro que leía, cada acuerdo que firmaba, era como levantar un ladrillo en la construcción de un nuevo futuro. Javier me apoyaba en cada paso, recordándome siempre que la prudencia y la calma eran mis mejores armas. Algunas noches, al alejarme de las luces artificiales de la cabaña, miraba el cielo estrellado con un sentimiento renovado de esperanza y poder. Sabía que estaba donde debía estar, reconstruyendo no solo un patrimonio material, sino mi dignidad y mi esencia misma. Mientras tanto, en la ciudad, la ausencia de recursos comenzó a sembrar discordia entre Miguel y Lucía. Las discusiones, las miradas desviadas y los silencios crecían alrededor de ellos, como una sombra cada vez más oscura, presagio de lo que se venía. A pesar de la distancia, cada paso de su caída alimentaba mi convicción de que pronto llegaría el momento de enfrentar y resolver definitivamente aquellos años de humillación y abandono. Yo estaba lista, más fuerte que nunca, con la certeza y la determinación de que nadie podría arrebatarme lo que acababa de recuperar ni la dignidad que siempre merecí. Los días que siguieron a la venta parcial de los derechos minerales fueron meses de espectros y silencios dramáticos. Mientras recibía informes confidenciales sobre el aumento alarmante de las deudas que Miguel y Lucía acumulaban, mi vida diaria transcurría en la austera cabaña que poco a poco iba tomando un aire más acogedor, pero en ningún sentido lujoso. Miguel, que otrora había disfrutado de una vida sin preocupaciones, ahora empezaba a enfrentar las consecuencias de su derroche. Las llamadas de los acreedores se volvían más frecuentes y los pagos retrasados comenzaban a afectar incluso sus bienes más preciados. Lucía, por su parte, agudizaba sus reproches y presiones, transformando la atmósfera en su hogar en un campo de batalla lleno de tensiones y enfrentamientos constantes. A través de intermediarios, supe de numerosas discusiones sobre cómo administrar los escasos recursos que quedaban, incluso algunas propuestas desesperadas de vender propiedades adquiridas recientemente para cubrir los préstamos. Pero ninguno parecía darse cuenta del valor oculto que yo tenía en mi poder. Sanamente invisible, seguía enviando señales mínimas a través de acciones discretas. Había aprendido que el poder silencioso es el más efectivo. Nadie sospechaba que, mientras ellos veían sus finanzas arruinarse, yo planeaba silenciosamente un regreso implacable. Durante estas semanas, me concentré en hacer que la cabaña recuperara algo de su espíritu, reparando ventanas y techos con la ayuda de vecinos amables y algunos profesionales de la zona, a quienes pagaba cuidadosamente con los rendimientos iniciales del negocio mineral. La comunidad comenzó a ver en mi transformación algo más que un simple cambio físico. Una mujer que se negaba a ser demolida por las circunstancias, que resurgía con fuerza renovada. Este carácter visible fue clave para que, cuando las noticias de la crisis financiera de mi hijo comenzaron a expandirse, no solo yo estuviera mejor preparada, sino que también contara con una imagen firme y respetada.
Un día, mientras recorría los terrenos buscando nuevas señales de valor oculto, la aparición de un viejo cartel oxidado, anunciando desde hace décadas la presencia de minas, me recordó que la paciencia y el tiempo siempre se recompensan. La distancia que Miguel y Lucía mantenían conmigo se convirtió en un muro infranqueable. En reuniones familiares mínimas, se encargaban de difundir rumores sobre mi supuesta fragilidad y desconexión, aislándome poco a poco del núcleo social y emocional de la familia. La prohibición tácita, y a veces abierta, de que viera a mis nietos era uno de los castigos más dolorosos, un recordatorio constante de la caída y el abandono. Pero cada día que pasaba, esas heridas internas se convertían en determinación para cerrar el círculo con una fuerza que ellos jamás imaginaron. Por mi parte, evité confrontaciones directas. Sabía que el tiempo era un aliado poderoso y que la paciencia me permitiría pelear la batalla en el momento adecuado. Y así, mientras Miguel y Lucía se hundían en su espiral autodestructiva, yo cultivaba la calma y el control, fortaleciendo mis recursos y mi espíritu para la definitiva reivindicación que se avecinaba. A pesar de la distancia física y emocional, sentía el peso de la separación como una herida abierta que sangraba. La falta de contacto con mis nietos era uno de los golpes más duros, un castigo silencioso que impregnaba mis días de melancolía. Sin embargo, esa tristeza no se convirtió en derrota. Cada lágrima derramada se transformó en combustible para mi lucha, en el motor que impulsaba mi voluntad férrea. Comencé a escribir un diario, un refugio donde volcaba mis pensamientos, mis planes y mis emociones. La escritura se convirtió en terapia, en una forma de conservar mi cordura en medio del caos. El papel absorbía mi dolor y lo convertía en palabras que reforzaban mi compromiso conmigo misma. Mientras tanto, mantenía una vigilancia discreta sobre Miguel y Lucía, gracias a las conexiones que Javier había establecido. Cada movimiento, cada gasto excesivo, cada decisión precipitada llegaba a mis oídos, fortaleciendo mi convicción de que la justicia estaba por llegar. El aislamiento que ellos me imponían terminó por fortalecerme, en lugar de destruirme. La soledad temporal me permitió reencontrarme con mi esencia, redescubrir mis valores y preparar un camino sólido para la batalla final. Los vecinos, que en un principio me mostraban compasión, amarga y silenciosa, comenzaron a verme con respeto. La transformación visible en mi ánimo y disposición era un testimonio elocuente de mi resiliencia. Había dejado de ser la víctima para convertirme en la protagonista de mi propia historia, escribiendo un nuevo capítulo lleno de dignidad y justicia. Esta fortaleza interna se reflejaba en cada paso que daba, en cada decisión que tomaba. No había lugar para la desesperación, solo para la planeación inteligente. Mientras Miguel y Lucía seguían hundiéndose en su espiral de problemas, yo trazaba pacientemente la ruta hacia mi reivindicación completa. El tiempo era mi aliado, y estaba decidida a aprovechar cada segundo, sin precipitarme en confrontaciones inútiles. A medida que me acercaba a la fecha en que revelaría mi verdadera situación, sentía una mezcla de nerviosismo y seguridad al mismo tiempo. Sabía que esta historia no solo cambiaría mi vida, sino también las vidas de aquellos que alguna vez me habían despreciado. A menudo, durante las noches largas, imaginaba la reacción de Miguel cuando descubriera que la supuesta viuda derrotada escondía un verdadero patrimonio millonario. Eso me daba fuerzas para aguantar las mañanas frías en la cabaña y cada noche solitaria. Mis manos, ásperas por el trabajo diario, se habían vuelto símbolos de resistencia y determinación. Pensaba en Andrés y en cómo, con su inteligencia, había protegido nuestro legado de la avaricia de quienes creíamos más cercanos. Estas últimas semanas habían sido una prueba de fuego para mi alma, una que estaba superando con creces. La historia estaba lista para cambiar, y yo estaba lista para que se escuchara mi voz, alta, clara y definitiva. La noticia de la crisis financiera de Miguel se expandió rápidamente por el círculo social y familiar. Sin embargo, nadie sospechaba que Teresa,
La mujer a quien desconfiaban y despreciaban estaba a punto de dar un giro inesperado a los acontecimientos. Era una mañana clara cuando recibí la llamada de Javier, notificándome que los procesos legales estaban listos y que era hora de preparar una reunión familiar decisiva. La tensión se sentía en el aire, pero yo estaba tranquila, consciente de que la verdad debía salir a la luz para restaurar la justicia y mi dignidad. Decidí convocar la reunión en la casa que el abogado había alquilado para evitar confrontaciones en la propiedad familiar y para mantener un control absoluto del entorno. La invitación fue breve y precisa, sin dar detalles, dejando a Miguel y Lucía sin muchas opciones. El día llegó rápido. Vestida con un conjunto sobrio pero elegante, llegué temprano al lugar. Javier y algunos testigos, incluyendo un perito evaluador de la propiedad minera, me acompañaban para garantizar la transparencia y la legalidad del encuentro. Miguel y Lucía llegaron con una mezcla de orgullo y arrogancia, confiados en que el testamento y su posición los respaldarían. Pero al cruzar la puerta y ver mi presencia firme y decidida, noté un leve destello de incertidumbre en sus miradas. El encuentro comenzó con la lectura formal del testamento oficial de Andrés, confirmando la distribución conocida de los bienes más visibles, la casa y el dinero depositado que Miguel supuestamente había heredado. Luego, con la tranquilidad de quien ha guardado una carta bajo la manga, pedí a Javier brindar una explicación detallada sobre los derechos minerales y la propiedad de la cabaña y el terreno circundante, incluyendo la entrega de los documentos que había descubierto. La expresión ardiente de Miguel comenzó a cambiar. La arrogancia fue sustituida por incredulidad y luego por preocupación evidente. Lucía, por su parte, intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente mientras escuchaba cada palabra. El perito validador explicó con datos concretos el valor estimado de los derechos mineros que poseía, superando con creces la fortuna que Miguel presumía tener. Reveló que la cabaña y el terreno no solo eran un legado familiar válido, sino que estaban hoy valorados más allá de los 10 millones de euros. Ante la presencia de otros familiares y varios amigos comunes, la verdad se desplegó con fuerza innegable. Nos dimos cuenta de que Miguel y Lucía habían vivido engañados, creyéndose dueños absolutos del patrimonio, cuando en realidad la mayor parte faltaba a su conocimiento por completo y estaba en manos de Teresa. Un silencio denso se apoderó de la sala. Fue un momento decisivo, donde antiguas lealtades, traiciones y el verdadero valor del respeto en la familia quedaron expuestos sin máscaras. Tomé la palabra con voz firme y pausada, anunciando las decisiones que había tomado tras meses de reflexión. Notifiqué que Miguel perdería todo derecho y acceso a cualquier apoyo económico y que tendría que abandonar la casa familiar en un plazo máximo de 30 días. Expresé también que el resto del patrimonio sería destinado a un fondo fiduciario para el bienestar futuro de mis nietos, asegurando que Miguel jamás podría acceder a él debido a su comportamiento y desdén hacia mí. Lucía intentó interrumpirme con una voz temblorosa, pidiendo reconsideración y disculpas, pero me mantuve inflexible. La humillación y el abandono habían sido irreparables. Miguel, visiblemente quebrado, imploró por una última oportunidad, pero sus palabras fueron como gotas en un océano profundo de justicia y verdad. Antes de concluir, revelé que había vendido discretamente una parte de los derechos minerales, asegurando una posición financiera sólida y una independencia que él nunca pudo arrebatarme. El encuentro terminó con la constatación clara de que la verdadera fuerza de la familia residía en la integridad y respeto, valores que Miguel y Lucía habían ignorado por completo. Aquella reunión marcó un antes y un después, una línea divisoria entre el pasado de humillaciones y un futuro donde yo recuperaría mi lugar como matriarca digna y respetada. Sin embargo, sabía que esta batalla legal y emocional era solo el inicio de un camino complejo que continuaría, pero estaba preparada para recorrerlo con la misma determinación que me había traído hasta aquí.
El aire estaba cargado de tensión cuando salí del encuentro. Mi alma estaba aliviada, pero también consciente de que los peores desafíos aún podían estar por venir. No era una simple victoria, sino la restitución de una justicia tardía y dolorosa. Un acto necesario para sanar las heridas profundas y reclamar la vida que siempre merecí. El ambiente en la casa alquilada se tornó tenso mientras las horas avanzaban. Miriam, una prima lejana que había estado al margen de las disputas familiares, se acercó a mí en un momento de distracción. Con una voz baja y sincera, me confesó que siempre había admirado mi fortaleza y que, finalmente, la verdad debía prevalecer. El apoyo inesperado de Miriam me fortaleció. No estaba sola. Otros familiares comenzaban a cuestionar las versiones que hasta entonces habían aceptado sin más. Mientras Miguel permanecía sentado, la cabeza baja y las manos entrelazadas nerviosamente, Lucía intentaba contener las lágrimas, conscientes ambas de que su mundo se derrumbaba ante sus ojos. Javier añadió con seriedad que cualquier intento de impugnación por parte de Miguel sería respondido de inmediato con todas las herramientas legales disponibles. Esta clara advertencia fue un golpe que ayudó a consolidar el silencio en la sala. Para cerrar el encuentro, propuse que se fijara una fecha para la entrega del inmueble y el traspaso legal, dejando claro que esperaba el cumplimiento estricto de los plazos legales. Al salir, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. El camino que me esperaba no sería fácil, pero la primera batalla había sido ganada. Mientras caminaba hacia mi cabaña, la luz del sol que atravesaba los árboles me pareció más intensa, como un símbolo de esperanza y renovación. La reunión familiar había dejado heridas profundas que tardarían en sanar, pero para mí significaba el comienzo de una nueva etapa. Salí de aquel encuentro con una mezcla de alivio y fortaleza, dispuesta a enfrentar lo que viniera con dignidad y resolución. Los días siguientes me sirvieron para reflexionar sobre lo ocurrido. La arrogancia y desprecio de Miguel y Lucía se habían convertido en su propia condena, mientras yo recuperaba algo más valioso que el dinero: mi respeto propio y el reconocimiento que merecía. La familia, que antes me veía como una sombra olvidada, comenzaba a volver la mirada, aunque algunos todavía guardaban un silencio incómodo y resentido. Sabía que no todos aceptarían fácilmente mi ascenso en esta nueva realidad, pero eso era un precio que estaba dispuesta a pagar. En casa, la tranquilidad de la cabaña contrastaba con la tormenta que se gestaba en la ciudad. Las noticias de la caída de Miguel se sucedían con creciente rapidez. La pérdida del apoyo materno había dejado un vacío imposible de llenar, y su situación económica empeoraba a diario. Lucía, antes altiva y segura, también experimentaba el desmoronamiento de sus ilusiones materialistas. Las tensiones entre ambos se intensificaban hasta el punto en que sus discusiones se habían vuelto públicas, generando rumores y susurros en las redes sociales y círculos comunes. Yo, desde mi humilde refugio, observaba en silencio este desplome. Había aprendido que la venganza verdadera no necesitaba ser explosiva ni cruel, sino justa y calculada, y el destino se encargaba de cobrar la deuda a aquellos que habían actuado con indiferencia y maldad. Una tarde, recibí una carta inesperada que me sorprendió profundamente. Residía en un sobre sin remitente, pesado y de papel grueso. Dentro, una nota escrita a mano con una caligrafía que reconocí de inmediato. Era de Andrés. Había encontrado aquel documento oculto entre sus pertenencias, redactado poco antes de su muerte. En sus palabras me expresaba su amor incondicional y su confianza absoluta en que yo sabría cuidar y proteger el legado familiar, incluso cuando todo pareciera perdido. Me hablaba del valor de la paciencia, la fortaleza y la justicia, y me instaba a no ceder nunca ante la desesperanza ni el desánimo. Eres más fuerte de lo que piensas, Teresa. Este camino que tienes por delante es solo una prueba para fortalecer tu espíritu. Esas palabras se convirtieron en mi mantra diario. Las releía en mis momentos de incertidumbre y tristeza, recordándome la razón por la que luchaba
y la victoria que me esperaba al final. Mientras tanto, comenzó la preparación formal para el traspaso legal de la propiedad. Javier me mantuvo informada de cada detalle, asegurándome que todo estaba en orden y protegido contra cualquier maniobra ilícita de Miguel o Lucía. La anticipación crecía, pero mi calma era inquebrantable. Sabía que el próximo capítulo de esta saga sería crucial para restaurar mi lugar y hacer justicia plenamente. En medio de esta preparación, retomé el contacto con mis nietos a través de llamadas discretas y visitas ocasionales, siempre con el permiso de Javier para evitar conflictos legales. Estos momentos fueron balsámicos, recordándome que la familia, pese a todo, seguía siendo el núcleo de mi existir. Cada sonrisa de ellos, cada palabra de cariño, fueron el combustible que alimentó mi determinación para continuar avanzando, para no rendirme jamás. Y así, en la paz de la cabaña, que ya no era una prisión sino un santuario, me preparaba para la confrontación definitiva, segura de que la justicia y el amor verdadero prevalecerían sobre la traición y la codicia. Pasaba horas recorriendo los senderos que rodeaban la cabaña, reflexionando sobre cómo el destino había tejido esta historia con hilos invisibles, donde cada lágrima y cada lucha tenían un propósito mayor. Durante esas caminatas, recibía llamadas esporádicas de Javier con actualizaciones sobre los documentos y cualquier avance legal. Su profesionalismo y discreción eran el soporte indispensable que necesitaba. Aunque la soledad a veces pesaba, los momentos de contacto con mis nietos eran mi refugio y alegría. Los veía crecer con ternura y esperanza, conscientes de la fuerza y dignidad que las generaciones anteriores habían heredado y buscado proteger. En la distancia sabía que Miguel y Lucía enfrentaban la lenta desintegración de su mundo, construido sobre mentiras y egoísmo. Sentía que, con paciencia y estrategia, había sembrado las semillas para una recuperación completa, no solo material, sino emocional y espiritual. Mi cuerpo y alma se habían transformado. Ya no era la mujer vulnerable que creían haber desterrado, sino una fuerza imparable, preparada para reclamar lo que legítimamente le pertenecía. Cada noche, antes de dormir, repetía las palabras de Andrés, aferrándome a su amor y sabiduría para no perder jamás de vista el camino hacia la justicia y el respeto. Con el tiempo, la cabaña se convirtió en el símbolo de mi resistencia y renacimiento, un recordatorio constante de que ningún obstáculo es insuperable cuando la voluntad es firme. Esta etapa marcaba un punto de inflexión en mi vida, desde donde nada ni nadie podría detener mi avance hacia la verdadera paz y reconocimiento. Los vecinos comenzaron a notar mi cambio, no solo en la apariencia, sino en la actitud. La mujer que llegó a la cabaña derrotada ahora irradiaba seguridad y determinación. Las palabras de ánimo y apoyo de algunos de ellos me fortalecían aún más. La preparación legal continuaba, y aunque sabía que el camino sería largo y posiblemente doloroso, sentía que estaba en la senda correcta. Javier me advirtió sobre posibles maniobras de Miguel y Lucía para desacreditarme, pero confiaba en la solidez de la documentación y en mi capacidad para resistir. Cada momento de la espera era una prueba que fortalecía mi espíritu y me hacía más consciente de la importancia de la justicia y el respeto en cualquier relación, incluso la familiar. Los días pasaban y ya podía sentir la cercanía del desenlace, un desenlace que pondría fin a años de injusticias y me devolvería la tranquilidad que tanto había perdido. Con la fuerza que me había dado Andrés y el apoyo estratégico de Javier, esperaba con paciencia para hacer valer mis derechos y recuperar mi lugar como matriarca de la familia. El peso de la responsabilidad y la resolución que había tomado pronto se convirtió en una realidad ineludible. Miguel, confrontado con la evidencia irrefutable y las decisiones legales tomadas durante la reunión, recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Quedaba oficialmente desheredado y sin derecho a recibir cualquier asistencia económica de mi parte. A pesar de las súplicas y llantos que intentó derramar, la firmeza de mi postura no se quebrantó.
Entendía que muchas veces es necesario poner límites claros y advertir que las acciones tienen consecuencias ineludibles, especialmente cuando se trata de la dignidad y el respeto en una familia. Le di un plazo máximo de 30 días para abandonar la casa que durante tantos años había pretendido que le pertenecía. No sería un proceso sencillo para él, pero era la única manera de que aprendiera que la vida no sirve de nada si se destruyen los lazos que nos sustentan. Además, informé que el resto del patrimonio familiar sería destinado a un fondo fiduciario creado especialmente para garantizar el bienestar futuro de mis nietos, y que Miguel jamás tendría acceso a esos recursos debido a su comportamiento. Esta decisión no fue tomada a la ligera ni por vengar el daño sufrido. Era un acto consciente de justicia y protección. Mi objetivo no era la ruina de mi hijo, sino la enseñanza y la restauración del equilibrio familiar que durante mucho tiempo se había trastocado. Lucía asistió al encuentro final con una mezcla de desesperación y rencor. Sus murmullos y súplicas se encontraron con la fortaleza inquebrantable que había construido durante meses de lucha silenciosa. La humillación que Lucía y Miguel me habían infligido conocía un punto final definitivo. Miguel, en un estado de vulnerabilidad desconocida hasta entonces, imploró una última oportunidad, prometiendo cambiar, arrepentirse y reparar todos los daños. Sin embargo, mis años de experiencia y la lectura clara de sus acciones me enseñaron que el perdón debe ganarse y que ciertas heridas, una vez abiertas, dejan cicatrices imborrables. Con voz firme y segura, le confirmé que no habría regreso a la antigua dinámica ni retroceso en la decisión tomada. El aprendizaje debía ser para toda la vida, y la segunda oportunidad era un lujo que no podía permitirme. Anuncié que me mudaría de ciudad para evitar encuentros indeseados y cortar de manera definitiva los vínculos que habían sido dañados irreversiblemente, asegurando así que el aislamiento fuera tanto físico como emocional. Conté con el apoyo incondicional de Javier, quien se encargó de todos los trámites y garantizó que el proceso fuera legalmente sólido y sin fisuras, evitando cualquier intento de manipulación o desobediencia por parte de Miguel o Lucía. Mientras la noticia se difundía, algunos familiares trataron de interceder para buscar reconciliaciones, pero me mantuve firme. Sabía que cada paso dado era necesario para proteger mi integridad y la de quienes verdaderamente merecían ser protegidos, mis nietos. Este capítulo marcó una transformación irreversible en nuestras vidas. Miguel aprendería que no basta con ser hijo para merecer amor y apoyo incondicional, sino que el respeto y la responsabilidad son la base de cualquier relación perdurable. Por mi parte, sintiendo la carga y el peso de la decisión, encontraba en el silencio y la distancia un espacio para sanar y redescubrirme no solo como madre, sino como mujer autónoma y digna de respeto y cariño. Aunque el camino por delante era incierto y lleno de desafíos, caminaba con la certeza de haber actuado con justicia y de haber recuperado la fuerza que una vez creí perdida para siempre. Los días posteriores a la reunión fueron de una calma tensa, un intervalo en el que cada movimiento debía ser medido con precisión. La decisión de desheredar a Miguel había dejado una marca indeleble en la familia, provocando reacciones encontradas y silencios incómodos. Mientras tanto, yo me preparaba para la mudanza que me llevaría lejos de aquel entorno que había visto tanto dolor y traición, hacia un lugar donde pudiera renacer de nuevo, libre de cadenas y recuerdos dolorosos. Javier estuvo a mi lado en cada paso, manejando los aspectos legales de la separación total con mi hijo. La certeza de que todo estaba bajo control me proporcionaba una paz interior que no había sentido en años. El proceso para formalizar la creación del fondo fiduciario para mis nietos fue largo pero satisfactorio. Saber que sus futuros estarían protegidos me daba un propósito renovado y un motivo para seguir adelante con esperanza. A pesar de las presiones familiares para que reconsiderara mis decisiones, me mantuve firme en mi postura. Algunos intentaban convencerme con argumentos de reconciliación, otros con culpas y miedos reciclados,
pero ninguno logró moverme de mi posición. Mientras tanto, Miguel afrontaba con creciente desesperación la realidad de su situación. Sin apoyo financiero ni respaldo emocional, comenzó a buscar empleo en actividades humildes, tratando de reconstruir lo que había perdido. Los días en que fui una sombra invisible para él y Lucía se transformaron en memoria, cuando resurgí con toda la fuerza de una mujer que había encontrado su camino y su justicia. Mi mudanza fue discreta y planificada cuidadosamente para evitar confrontaciones. Dejé atrás la cabaña que me había servido de santuario, pero nunca olvidé que fue en aquel lugar donde renació mi dignidad y mi fuerza. El nuevo espacio donde comenzaría esta etapa era modesto en apariencia, pero lleno de promesas y determinación. Un hogar donde nadie podría arrebatarme el respeto y la autonomía que había conquistado. Cada día era un paso hacia la libertad, un movimiento calculado para asegurar que ni Miguel ni nadie más pudiera dañarme o truncar mi felicidad. La lección que había aprendido era clara. En la vida, a veces es necesario cortar lazos para poder sanar y crecer. Y no todas las heridas se curan con simples palabras, sino con acciones y decisiones firmes que reflejen el respeto y la justicia. Aunque el futuro era incierto y el camino estaba lleno de obstáculos, caminaba con la confianza de quien ha aprendido a valorarse más allá del dolor y la traición. Celebraba cada pequeño logro, cada instante de paz, mientras me preparaba para la siguiente fase de mi vida, una en la que finalmente podría ser libre y dueña absoluta de mi destino. La decisión de cortar de manera definitiva todo vínculo con Miguel y Lucía marcó una nueva etapa en mi vida, una donde la autonomía y la paz interior serían mis principales aliados. Después de la mudanza, en la que dejé atrás la cabaña que tantos recuerdos albergaba, comenzaba a construir una vida en un entorno diferente. Un espacio que, aunque modesto, simbolizaba mi liberación y renacer. La distancia física no solo me protegía de conflictos e invasiones emocionales, sino que también me permitía concentrar energías en mi bienestar y en la consolidación de mis bienes. Los primeros meses en el nuevo hogar estuvieron marcados por la tranquilidad y la introspección. Instalé un pequeño jardín donde cada planta y flor representaba un paso hacia la renovación y la esperanza. Recibí visitas esporádicas de Javier, quien seguía siendo mi apoyo incondicional en todos los aspectos legales y estratégicos. Su profesionalismo y discreción me brindaban la certeza de que todo estaba en orden. Durante ese tiempo, mantenía comunicaciones limitadas, pero significativas con mis nietos, a través de llamadas y visitas cortas, siempre bajo los acuerdos legales que protegían la relación. Mientras tanto, Miguel enfrentaba las consecuencias de su ceguera y orgullo. Sus intentos de rehacer su vida sin el sustento familiar eran arduos y llenos de humillaciones. Los trabajos que encontraba eran humildes, muy lejos de la comodidad que había conocido, y la ausencia del apoyo económico materno se hacía cada vez más evidente. Lucía, por su parte, había dejado de lado las apariencias para asumir las dificultades reales de una existencia en la que la fortuna se desvanecía rápidamente. Las tensiones entre ambos crecían y las discusiones se volvieron parte constante de su vida, erosionando aún más sus vínculos familiares y emocionales. En la distancia, yo observaba con una mezcla de melancolía y satisfacción. Había roto los lazos tóxicos que me habían dañado, pero no sin un costo profundo y duradero. Sentía la ausencia de mi hijo con un vacío innegable, pero también la certeza de haber hecho lo correcto para proteger mi dignidad y la herencia de mis nietos. Esta nueva vida que empezaba era un camino de redescubrimiento personal. Me dedicaba a aprender, a disfrutar de las cosas simples y a cultivar mi mente y espíritu. Descubrí que la verdadera libertad no radica solo en el dinero o la propiedad, sino en la capacidad de elegir qué y quién merece un lugar en nuestra vida. Mientras tanto, la noticia de mi fortalecimiento económico y mi independencia comenzaba a filtrarse discretamente en los círculos sociales,
sorprendiendo a quienes me daban por perdida. Yo caminaba con paso firme, libre de cargas y dolencias del pasado, consciente de que nada ni nadie podría arrebatarme el control de mi destino nuevamente. Así, entre la paz y la determinación, cerraba un capítulo y abría otro, en el que la justicia, el respeto y el amor propio serían los pilares de mi existencia futura. Pasaba muchas tardes sentada en el balcón de mi nuevo hogar, observando cómo la luz del sol acariciaba los campos cercanos. Cada atardecer era un recordatorio de que, aunque las sombras del pasado aún existían, la luz de un nuevo comienzo brillaba con fuerza. Comencé a dedicarme a la jardinería con entusiasmo renovado. Poner manos a la tierra y ver crecer las plantas era una metáfora viva de mi propia transformación. Aquellos simples actos de cuidado y paciencia traían paz a mi corazón. Los libros se convirtieron en compañeros fieles. Empecé a leer sobre historia, filosofía y relatos inspiradores de mujeres que, como yo, habían encontrado en la adversidad la fuente de su fuerza. A través de estas lecturas, me enriquecía no solo intelectualmente, sino también espiritualmente, hallando respuestas y consuelo en palabras sabias que resonaban en mi alma. Aunque la distancia me separaba de Miguel y Lucía, entendía que ellos también enfrentaban su propia batalla interna. La lección que les había impuesto era dura, pero necesaria para que comprendieran el verdadero valor de la dignidad y el respeto. Mi relación con mis nietos se convirtió en el mayor tesoro que preservaba con cuidado y amor. Esas visitas y llamadas eran momentos de luz en medio de todo. La vida en la nueva ciudad me ofrecía la oportunidad de reinventarme, de construir redes de apoyo y amistad basadas en la sinceridad y el cariño genuino. Comencé a colaborar con organizaciones locales dedicadas a apoyar a mujeres que, como yo, enfrentaban retos similares en sus vidas. Compartir mi historia se convirtió en una herramienta para inspirar y ayudar. Mi independencia económica y emocional me permitía no depender ni someterme a nadie. La libertad era el premio que había conquistado con esfuerzo y coraje. Miraba hacia el futuro con esperanza, sabiendo que cada paso dado me acercaba más a la paz que merecía. Y aunque a veces la melancolía me rozaba el alma, las certezas y aprendizajes acumulados me sostenían, impidiéndome caer en la desesperación. Esta etapa era el comienzo de una vida plena, donde el pasado nada tenía que ver con la mujer fuerte y segura que ahora era. Establecí rutinas diarias que me mantenían activa y enfocada. La meditación y el ejercicio suave formaban parte de mis mañanas, preparándome para enfrentar cada día con energía y calma. Conocí a personas que compartían mis valores y pude formar amistades que me enriquecían y apoyaban, alejándome de la soledad que durante años me había acompañado. Aunque conservaba en la memoria el recuerdo de las heridas causadas, también abracé el perdón como una herramienta para liberar mi alma del peso del rencor. Mis nietos eran mi alegría y el motor que impulsaba mis días, y me aseguré de nutrir ese vínculo con amor constante y respeto. El futuro se presentaba como una página en blanco, donde podía escribir una historia llena de esperanza, dignidad y realización personal. Con la seguridad que me brindaba la gestión de Javier y el control absoluto de mi patrimonio, sentía que nada ni nadie podría perturbar la nueva vida que estaba construyendo. Esta era mi era, y la afrontaba con la fortaleza que solo se obtiene tras la tormenta más oscura. Pasaron los meses, y la vida siguió transformándose de manera implacable para todos nosotros. En mi nuevo hogar, la tranquilidad y esperanza que había logrado construir se consolidaban día a día mientras continuaba cultivando no solo mi jardín, sino también la paciencia y sabiduría que la experiencia me había regalado. Miguel, por su parte, vivía sumido en las duras consecuencias de sus actos. La ausencia total de apoyo económico materno lo había dejado desamparado y obligado a asumir responsabilidades a las que antes había sido ajeno. El orgullo y la arrogancia que alguna vez lo caracterizaron se desvanecían en la cruda realidad del esfuerzo diario para subsistir. Trabajos humildes, jornadas largas
y la constante lucha por mantener a su familia eran ahora su realidad cotidiana. Lucía, con la fachada removida, enfrentaba también las consecuencias de su trato indiferente y cruel hacia mí. Alejada del lujo y el confort, se veía obligada a replantear su vida personal y sus prioridades. La tensión entre ella y Miguel se volvía insoportable, y la relación que alguna vez parecieron fortalecer se desgastaba profundamente. Mientras Miguel luchaba por sobrevivir en un mundo que él mismo contribuyó a derribar, su decisión de alejarse de mí había generado un vacío insalvable. Nunca más recibiría apoyo financiero ni afecto maternal, y esa lección, por dura que fuera, debía marcar su vida para siempre. Mis nietos crecían con la certeza de que, a pesar de las dificultades familiares, contaban con una abuela que los amaba profundamente y cuya justicia buscaba protegerlos y ofrecerles un futuro estable. Retomamos una comunicación cuidadosa y amorosa, un puente que me reconectaba con las raíces más profundas de mi familia, sin sombras ni engaños. El respeto que ahora me profesaban quienes me conocían era el verdadero triunfo que celebraba a diario. No había riquezas materiales que se compararan con la dignidad y la estima recuperadas. Reflexionando sobre todo lo vivido, comprendía que las heridas provocadas por la traición y el desprecio habían sido también la fuente de mi renacimiento. Había tejido mi destino con hilos de paciencia, inteligencia y una inquebrantable esperanza. La vida me había enseñado que el verdadero poder reside en la capacidad de levantarse después de cada caída y de construir con paciencia el camino hacia la justicia que se merece cada uno. En la vasta tranquilidad de la cabaña que ahora disfrutaba en momentos de retiro, me sentía plena y en paz. El silencio se había convertido en un aliado y la naturaleza un testigo constante de mi fortaleza. Mientras la tormenta de la familia se disipaba, yo caminaba segura, con el corazón sereno y la firme convicción de que había reconstruido una vida digna y llena de propósito. La historia que comenzó con tristeza y traición había avanzado hacia un desenlace donde la justicia y el amor propio alcanzaban su máxima expresión. Había vencido sin perder mi esencia, y eso era la victoria más grande de todas. La distancia física que elegí mantenía la armonía y evitaba enfrentamientos innecesarios. Vivir separada me permitió reconstruir mi vida de manera auténtica, lejos de las sombras del pasado que tanto daño causaron. Además, aproveché para dedicarme a proyectos personales que siempre había postergado. Escribir mis memorias, participar en actividades comunitarias y fortalecer relaciones genuinas basadas en el respeto y la solidaridad. En varias ocasiones, reflexioné sobre la fragilidad de las relaciones humanas, sobre cómo el tiempo y las decisiones pueden transformar el afecto en distancia y el amor en resentimiento. Sin embargo, también comprendí que la verdadera fuerza reside en la capacidad de sanar y renacer, de escoger el propio camino con valentía, incluso cuando eso implica desapegarse de quienes más amamos. Mis nietos fueron un refugio sagrado, y nuestro vínculo se nutría día a día con experiencias sinceras y llenas de cariño, superando cualquier barrera impuesta por el pasado. A pesar de la ausencia de Miguel en sus vidas, ellos crecían conscientes de que su abuela era una mujer valiente, que luchó por ellos y por su dignidad con determinación y amor incondicional. Las reuniones familiares se volvieron más escasas, pero en cada encuentro, mi presencia representaba la justicia restaurada y el respeto ganado con esfuerzo. Con el tiempo, la herida abierta de la traición se fue cerrando, reemplazada por una serenidad que me permitía mirar hacia el futuro con esperanza y confianza. La decisión de cortar lazos no fue sencilla, pero se convirtió en el acto de amor más genuino que pude ofrecerme a mí misma y a mis nietos. Ahora, en la plenitud de mi vida, siento que he alcanzado una paz que supera cualquier riqueza material, pues he recuperado lo más valioso, mi dignidad y mi autonomía. Cada día es una celebración de mi fortaleza y de la capacidad humana para reinventarse, incluso después de las experiencias más difíciles.
Y así, con el corazón en paz y la mente clara, cierro este capítulo con la satisfacción de haber salido adelante, con justicia, amor propio y la certeza de que, a veces, es necesario dejar atrás para poder avanzar. He aprendido que la vida está llena de ciclos y que cada uno ofrece la oportunidad de renacer y crecer. No importa cuán profunda sea la herida, la voluntad de sanar es el primer paso hacia una existencia plena. El amor propio es el motor que impulsó cada decisión, cada acto de fortaleza y cada momento de resistencia. Ahora sé que respetarme y valorarme es la base sobre la cual se construye cualquier relación verdadera y duradera. Mi historia, marcada por la traición familiar, la humillación y la lucha, es también una historia de triunfo, madurez y esperanza. Finalmente, agradezco cada paso del camino, porque sin ellos no sería la mujer que soy hoy. Una mujer que, sin miedo, mira hacia adelante y abraza el futuro con los brazos abiertos. Y así termino mi relato, no como víctima, sino como vencedora, con la serenidad que brinda haber recuperado lo que realmente importa, y la esperanza de que esta verdad inspire a otros a luchar por su dignidad y su felicidad. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.